Bendiciones mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, es una enorme bendición el poder estar nuevamente aquí frente a las cámaras para compartir la palabra junto con ustedes. Me da mucho gusto saber de ustedes, escríbanme ahí en los comentarios quién nos ve, cómo se llama, de dónde nos ve, es una enorme bendición saber de usted y pues así también lo tenemos en nuestras oraciones, así que no tenga pena, escríbanos y díganos de dónde nos ven y quién nos ven. Pues como ya lo vieron aquí en el inicio, hermano, la palabra que vamos a estudiar el día de hoy es Tesalonicenses parte 12 y lo he titulado Las 7 dimensiones de la palabra. No se vaya, va a estar muy interesante, así que ¿qué le parece si vamos iniciando? Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses 2:13. Traducción Reina Valera 60. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiendo hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Primera de Tesalonicenses, mi hermano, está escrito a 17 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos a un apóstol Pablo predicando a los gentiles, cumpliendo las palabras de Hechos 1:8 cuando dijo: y recibiráis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora el apóstol Pablo pone la principal nota sobre la cual la iglesia tiene que ser edificada. Y esa nota principal se llama la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, mi hermano, el poder de la palabra llegó a Tesalónica. Ellos pudieron discernir por el Espíritu. Y eso, hermano, ya es una obra sobrenatural, porque ellos estaban acostumbrados a servir a ídolos. Pero el Espíritu Santo los auxilió para que ellos pudieran discernir que esa era la verdadera palabra de Dios. Y entonces la recibieron no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, la cual vive y permanece. La palabra, hermano, tuvo un impacto en Tesalónica. Y hoy quiero enseñarles cómo tuvo 7 impactos sobre la iglesia. Y 7 veces menciona el apóstol Pablo la palabra en Primera de Tesalonicenses. Y cuando Pablo menciona algo, no es nada más porque se le ocurre, no es por mera casualidad, es porque el Espíritu Santo se lo estaba revelando como una verdad. Hay 7 aspectos, hermano, de la palabra que afectaron poderosamente a la iglesia de Tesalónica. Y esos mismos 7 aspectos nos han de afectar a nosotros, porque cuando leemos las epístolas no estamos leyendo la historia de una iglesia en el pasado, hermano, sino que estamos leyendo la historia de la iglesia de hoy, porque Jesucristo, hermano, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que hoy vamos a estudiar las 7 dimensiones de la palabra. Así que le doy este tiempo para que vaya por su Biblia, vaya por su cuaderno y sobre todo prepare su corazón, que vamos a dar inicio.
Bendiciones, mis hermanos. Qué bueno que sigue aquí. No sabe qué gusto en realidad me da el poder estar aquí al frente de la cámara para compartir la palabra con ustedes. Sean bienvenidos. Ayúdenos diciendo cómo se llaman, de dónde nos ven en el área de comentarios, si usted es nuevo. Y a los que ya son concurrentes, o cómo se le puede llamar, a los que nos ven ya semana tras semana, pues también escríbanos, déjenos su saludo. Me da mucho gusto y me gozo siempre de leer sus comentarios. Y no digo nombres para que no se me vaya a pasar ninguno, pero usted sabe, mi hermana, mi hermano, a quienes me refiero, que siempre están ahí al pie del cañón y son los primeritos en conectarse, los primeritos en saludar y en compartir. Muchos abrazos, muchas bendiciones a los que nos ayudan compartiendo también los videos en Facebook, en WhatsApp. Usted sabe sus nombres, así que muchas gracias, mis hermanos, mis hermanas. Si usted es la primera vez que nos ve, lo invito a que se suscriba. Es completamente gratis. Ayúdenos dejando su like, compartiendo como lo hacen nuestros hermanos. Y si usted está suscribiendo por primera vez, active la campanita. Si usted no está suscrito y no le llegan las notificaciones de cuando se sube un video nuevo en el momento, revise si tiene activada la campanita donde dice todas, porque de repente nada más dice ahí algunas o en vivo o shorts, y tiene que poner ahí en todas para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos video nuevo. También les dejo aquí el correo electrónico si nos quieren escribir, sablevision.yete@gmail.com. Ahí estamos también siempre al pendiente. Nos puede escribir cualquier duda, reclamación, o si necesita algún material por escrito, también se lo hacemos llegar sin costo alguno. Así que ahí estamos también a la orden. ¿Qué les parece si ya no hay más anuncios? Iniciamos con el estudio o continuamos, como ya lo dimos la introducción, y vamos a leer nuevamente Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dice, la cual actúa en vosotros los creyentes, pero ¿cómo actúa la palabra, hermano? Pues ahí es donde vamos a empezar. Vamos a estudiar la primera dimensión de la palabra en Primera de Tesalonicenses. Y vamos a leerlo en el capítulo 1, versículo 5. Vamos a estudiar. Si usted va ahí apuntando, apunte la primera dimensión de la palabra. Primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Lo primero que pasó en Tesalónica es que la palabra que llegó a predicar el apóstol Pablo fue una palabra que se hizo viva. La enseñanza no fue una teoría, sino una demostración. La iglesia de Tesalónica no solo oyó la palabra, sino que vieron el mover del Espíritu Santo. Y ese mover fue por derramamiento de poder. Certidumbre. El Espíritu Santo les mostró la realidad de la palabra. Vamos a leer acerca de esto en Hechos 8:4. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto, hermano, fue lo que pasó en Tesalónica. La palabra no solo se oía, sino que también la veían a través de las señales. O sea que era una palabra que se manifestaba. El verdadero evangelio, hermano, no solo se oye, sino que también se ve, se vive. Mire, acompáñeme a Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjese, hermano, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado. Si se da cuenta, aquí hay un evangelio en dos etapas. La etapa de hoy y la etapa que viene. La etapa de hoy, hermano, es que hoy oímos y vemos. Amén.
Pero el momento que oímos la palabra y creemos, la palabra comienza a obrar y entonces la vemos. Pero este tiempo, hermano, al que estamos entrando es un tiempo en el que vamos a contemplar, y no solo contemplar, sino que vamos a palpar. Ese momento aún no ha llegado, ¿verdad? Pero el tiempo de nuestra parucía, donde podemos contemplar y donde vamos a palpar al Señor, ya está más cerca que nunca. ¿Cuántos se gozan de esto, hermano? Acompáñeme a Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos, hermano, no hablan de una palabra que únicamente se oye, sino de una palabra que se ve. La primera dimensión de la palabra es que cuando nosotros oímos la palabra y la creemos, entonces la vamos a ver. Si oímos la palabra y la creemos, algo va a suceder en nuestras vidas, hermano. Eso es inminente. Acompáñeme a Hebreos 4:1. Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Nosotros tenemos una palabra poderosa, hermano, una palabra sobrenatural, pero algunos pareciera que no se han adentrado a ella, como que no les interesa o en realidad no se dan cuenta de cuán poderosa es. Acompáñame a Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí está bien claro, hermano. No les aprovechó. Quiere decir que es posible que alguien oiga la palabra de Dios y que no le aproveche. ¿Y sabe por qué no la aprovecha? No la aprovecha solo porque no tiene fe o le hace falta. No la aprovecha por falta de fe, según leemos en Hebreos 4:2. Vamos a continuar leyendo el versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ha llegado el tiempo, hermano, en que la primera dimensión de la palabra se haga manifiesta en medio de nosotros. Y que comencemos a ver esa palabra real y viva. Que veamos que el mundo espiritual maneja el mundo material, el mundo terrenal. Y apúntelo bien, escúchelo. El mundo espiritual maneja el mundo terrenal. No es al revés. Nosotros fuimos salvos por una declaración de fe. Vamos a leer Romanos 10:8. Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando aceptamos a Cristo, mi hermano, nos predicaron el mensaje, ¿verdad? Nosotros creímos el mensaje. Después declaramos una oración de fe. Y aunque naturalmente no se vio un cambio material, espiritualmente comenzamos a ser otra criatura, ¿verdad? Comienza un proceso. Cuando aceptamos al Señor exteriormente no pasa nada. Pero al creer y confesar la palabra, algo se movió en el mundo espiritual. Y no salimos igual. Llegamos perdidos y salimos salvos, ¿verdad? No es que cuando seamos salvos de repente ya cambiamos en apariencia física, aunque eso se va haciendo en proceso y hay mucha gente que sí, un verdadero nacido de nuevo hasta en el físico cambia. De la misma manera cuando nos bautizamos en el agua, hermano, algo pasa, bajamos, nos sumergimos y la gente solo ve que cuando salimos, pues salimos mojados, ¿verdad? Pero al hacer este acto de fe, nuestra alma recibió la primer ministración. No solo salimos mojados, hermanos, sino impactados por el poder de Dios. Claro, si lo hacemos creyendo verdaderamente, ¿verdad? Si no solamente, pues sí, solo salimos mojados. En realidad lo que hacemos es morir a la vieja criatura y nacemos en una nueva criatura. Pero eso no se ve aparentemente físicamente, ¿verdad?
Y lo mismo se aplica cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Nosotros, hermano, tenemos que añadirle fe a la palabra que escuchamos, para que la palabra nos aproveche. Todo el Evangelio es un proceso de fe, creer y declarar, hablarlo, hermano. Todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesús fueron procesos de fe. El Evangelio, hermano, es no solamente una teoría, sino es algo que se vuelve visible. Si nosotros tenemos el Evangelio verdadero, debemos tener el Evangelio que se oye y el Evangelio que se ve. No solo teoría que nos genera nada más pura conocimiento, hermano, y nos hace más cabezones. Perdón por lo de cabezones, pero nos hace más inflados de conocimiento, pero no genera más en nuestra vida, sino si solamente escuchamos. Por eso mucha gente va a la congregación y sale exactamente igual de como entró o hasta peor. Se va saliendo hablando mal del pastor o hablando mal del que ministró la alabanza, se desafinó, tocaron las canciones que no me gustan, el pastor solo se dedica a predicar y nos avienta puras pedradas y se van hablando mal. Solamente están escuchando la palabra, no la están viendo, no están ejerciendo la fe. Y es que es lamentable, hermano, que conozcamos 1000 puntos de doctrina, pero que no tengamos la fe para obedecer al Señor, ¿verdad? Podemos y estamos conscientes, tenemos la doctrina de la venida del Señor en secreto, pero perdemos la fe en la oración o perdemos la fe en que podemos ver al Señor cara a cara. No creemos eso. Entonces, ¿cómo pretendemos tener un encuentro con el Señor en parucía si no estamos plenamente convencidos de que lo podemos ver? Estamos esperando que Cristo se nos aparezca en nuestra parucía, ¿verdad? Y eso lo estamos esperando en fe, creyendo lo que aún no vemos, ¿verdad? La fe es la respuesta a todas las circunstancias, hermano. Cualquier cosa que atravesemos en nuestra vida, la fe es la respuesta. No nos dejemos robar la fe. Sigamos lo que dice la palabra y no lo que dicen los hombres. Amén. Dios, el Señor, nos está llevando a caminar una vida de fe, una vida sobrenatural, porque lo que viene es más difícil cada vez, hermano, pero los hijos de Dios que creemos la palabra, nuestro Padre nos va a guardar, porque la palabra se oye, pero la palabra también se ve. Amén. El Señor nos empuja, nos acorrala para que tengamos una vida de fe. No nos estamos dando cuenta, hermano, de que Dios nos está, como les decía, acorralando para que creamos. Porque hay gente dura de corazón, hermano, que no cree. ¿O acaso no fue así en el primer éxodo del pueblo de Dios? Cuando Israel salió de Egipto, Dios acorraló a su pueblo 10 veces para que le creyeran. Pero la última vez fue la más fuerte. Les dijo, se van a encerrar en su casa y pondrán sangre en la puerta, porque cuando pase el ángel de la muerte, donde vea sangre no va a entrar. Y lo que ellos tuvieron que hacer, hermano, fue creer y obedecer a lo que el Señor les dijo, ¿verdad? Y mi Señor, pues obviamente libró del ángel de la muerte a aquellos que obedecieron y que creyeron. Los salvó la fe. Fe que los llevó a obedecer, porque si hubieran dudado, hermano, es que, hermano, no hay que ser tan literal. Si el Señor nos dijo que pusiéramos sangre en nuestro lintel, a lo mejor puede ser que nos marquemos o que nos consagremos o que hagamos algo espiritualmente, ¿verdad? Pero no, ellos creyeron así literalmente lo que les pidió el Señor y obedecieron. Después de eso, hermano, de que los salva por la fe, los lleva frente al Mar Rojo. No había para dónde correr, ni para atrás ni para los lados, porque ya los tenían acorralados. Y así es que Dios los llevó a ese lugar, pero es que Dios lo único que nos pide es que vayamos de frente, ¿verdad? Por eso es también una gran enseñanza. Y aun si no hubiere camino, Él nos va a abrir camino donde no veamos. Luego, hermano, los llevó al desierto para que cuando tuvieran sed, clamaran a Él, y Él les daría agua de la peña. Para que cuando tuvieran hambre, clamaran a Él, y Él les daría el maná. Dios los acorraló, hermano, para que creyeran. Ahora, hermano, Dios nos está llevando a una fe extrema. Una fe que no solo se oye, sino que se ve.
Elías de igual forma fue llevado a vivir una fe extrema. Elías fue llevado a vivir a un arroyo en 3 años y medio de sequía. Y en esos 3 años y medio los cuervos le traían pan y le traían carne. Luego lo llevaron a comer de una viuda. Y luego los ángeles bajaron y le dieron agua y le dieron pan. La iglesia del último tiempo, hermano, debe tener verdadera fe. Y no alarde de fe. El diablo llevó a Jesús y le dijo: oye, Jesús, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Luego le dijo: tírate del pináculo del templo y el Padre te va a levantar. Y Jesús le dijo: no. Luego le dijo: adórame y te daré los reinos de la tierra. Y Jesús dijo: no. Pero después de que Jesús creyó, bajaron ángeles y lo alimentaron. Jesús resistió la prueba y el Padre le proveyó sobrenaturalmente. Pero Jesús no dependió del diablo, hermano. Jesús no escuchó al diablo en el desierto. El diablo le dio 3 posibles opciones para salir del desierto, hermano, de esa, ¿cómo poder decirlo? De ese problema que estaba atravesando el Señor en el desierto. Hambre, de repente dudar, no sé, tantas cosas que le pudieron llegar al Señor. Y el diablo estaba ahí para decir: a ver, ¿tienes hambre? Pues ándale, come, convierte las piedras en pan, tú tienes el poder de hacerlo. Y el diablo le dio 3 posibles opciones para salir. Pero Jesús solo escuchó al Padre. Él tomó las soluciones divinas y no las soluciones fáciles del diablo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermano. La fe se oye, pero también se tiene que ver. Amén. La segunda dimensión la vemos en 1 Tesalonicenses 1:6. Acompáñenme ahí. 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La palabra de Dios produce gozo, hermano. Y esa es la realidad de por qué nos debemos congregar. Cuando Dios multiplicó el aceite, lo hizo en una casa. Pero el vino lo multiplicó en un lugar público. En tu casa te dan aceite, hermano, pero en la iglesia te dan el vino. En la casa te dan unción, pero en la iglesia te dan el gozo. La palabra debe producir gozo. Amén. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La tercera dimensión es que la palabra de Dios crece y crece sola. La palabra de Dios no se puede detener. La palabra de Dios es como un río que debemos dejar fluir. Amén. El avivamiento en la iglesia de Tesalónica consistió en que ellos nunca le pusieron límite a la palabra. Así que, hermanos, quitemos nuestro razonamiento, nuestros estatutos, para permitir que la palabra obre con libertad. No le pongamos límite a la palabra, que si de repente la palabra me dice orar sin cesar, no, es que mis preceptos dicen que el orar ya no sirve en estos tiempos, porque estamos en unos tiempos diferentes del Antiguo Testamento. Pero no, mi hermano, hay que quitar esos estatutos y esas mentalidades humanas y obedezcamos a la palabra. Si el Señor nos dice que en todo tiempo hay que estar en comunión, pues en todo tiempo, hermano. Primera de Tesalonicenses 2:15. Los cuales, es Primera de Tesalonicenses 2:5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. La cuarta dimensión de la palabra es que la palabra de Dios no necesita agradar a nadie, porque la palabra de Dios tiene autoridad y está sobre todo, ¿verdad? La palabra de Dios tiene el poder de llamar nuestra atención. No necesitamos hacer circo para que nos escuchen, porque no nos están escuchando a nosotros, hermano, sino a la palabra de Dios.
Y si es la palabra de Dios la que estamos hablando, ella se hace escuchar por sí misma. No es necesario meter nuestro razonamiento en pláticas motivacionales. No es necesario estar gritando todo el tiempo para que usted lo pueda entender o se pueda escuchar la palabra con más impacto. No es necesario quitarme la corbata y dar vueltas y soplar o miles de ejemplos. La palabra en sí sola lleva poder, hermano. Lo que usted está escuchando es la palabra del Señor, no es la palabra del hermano Efraín. Así que esa es una de las dimensiones. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:13 al 15. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La quinta dimensión de la palabra es que la palabra de Dios nos motiva a sufrir por ella. La palabra produce valentía, produce autoridad, pero la palabra viva que creemos es la que hace esto, la palabra de Dios. Lo que la iglesia necesita es oír la palabra de Dios y depender de la palabra de Dios. Mis hermanos, la oveja tiene derecho a comer y a comer la palabra de Dios. Uno no pide permiso para comer, ¿verdad? Si una oveja necesita alimentarse, no se le tiene por qué impedir alimentarse. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La sexta dimensión, mi hermano, de la palabra es que la palabra de Dios es la fuente de nuestra esperanza. La palabra de Dios para Tesalónica fue su esperanza. Ellos se preocuparon por todos aquellos que habían matado, por no adorar a los ídolos. Muchos hermanos murieron por predicar de Cristo. Entonces, cuando estas palabras les llegaron, se convirtieron en su esperanza. La esperanza de que los muertos en Cristo se van a levantar primero. Nuestra esperanza, hermano, es la palabra y no importa cuánto se tarde, porque esa palabra se va a cumplir, porque esa palabra es viva, ¿verdad? La palabra de Dios es la fuente de nuestra esperanza y no importa cuánto tarde, esa palabra se va a cumplir porque es palabra viva. Así que si el Señor le dio una promesa, hermano, no se desanime, persevere y sea constante, porque el Señor le va a contestar sí o sí, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La séptima dimensión de la palabra es que la palabra nos alienta. Amén. La palabra, siempre que la escudriñamos, ponga usted a prueba, podemos haber leído un texto 1000 veces desde infantes, desde niños, y nos puede decir alguna cosa. Nos pudo haber enseñado una historia bíblica infantil. En la adolescencia nos pudo haber dado una enseñanza a nuestro tiempo. Y ahora que somos grandes lo volvemos a leer y nos da una enseñanza más y nos alienta. ¿Y a qué nos alienta, hermano? A perseverar, a tener fe y esperanza. Las tres cualidades del cristiano, que son fe, esperanza y amor. Así que, mi hermano, metámonos a estas dimensiones de la palabra. El apóstol Pablo nos enseña por lo menos 7. Y son las que aprendimos el día de hoy. Así que, mi hermano, si usted apuntó,
repáselo, vuelva a ver este video y métase en las dimensiones de la palabra. La palabra tiene poder. No solo se quede con escuchar la palabra, sino que vívala. También escudriñela y va a hacer que esa palabra se haga una realidad en usted. Lo que estamos compartiendo es la palabra logos. Haga que usted la tome y se haga un rema en usted, que sea una palabra revelada en su vida. Así que, mi hermano, lo invito a que lo haga. No se quede solamente con escucharlo, sino que apréndalo, cómaselo, vívalo y compártalo, para que los demás también se haga un rema en sus vidas y también lo puedan seguir compartiendo, y así la palabra con poder sea compartida a todos sus familiares y amigos. Mis hermanos, esta ha sido la palabra del día de hoy. Breve, como les dije que va a ser en estos últimos estudios de Primera de Tesalonicenses, pero sustanciosos. Es un deseo el deseo mío es que usted sea discipulado y aprenda, y no solo se quede con información. De repente tanta palabra, de repente, estuvo muy bonito, pero ¿de qué se trató? Tengo que volverlo a ver porque no entendí muy bien, sino que sea lo más abstracto y lo más entendible posible. Así que espero que este objetivo se esté logrando con usted. Déjeme en los comentarios si es que sí le está gustando este tipo de ¿cómo decirlo? De que dure menos. Si usted le está gustando, déjemelo saber. Si no, pues regresamos a lo anterior y hacemos videos de 4 horas si usted gusta. Pues mis hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Pasen una excelente noche. Si el Señor nos lo permite, nos vemos por acá el próximo martes a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. No olvide suscribirse si no lo ha hecho. Déjenos su like, comparta y active la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada vez que subimos un video nuevo. Pase una excelente noche, hermanos. Si el Señor lo permite y no ha venido, nos vemos por acá el próximo martes, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Déjenme en los comentarios. Yo quiero entrar en las 7 dimensiones para saber que se quedó hasta el final. Bendiciones y pase una excelente noche. Bendiciones.